porque ahora vamos a conversar con el pastor Carlos Mena. ¿Cómo está? Buenos días, pastor. Gusto de Hola, saludarlo. buenos días, gusto. ¿Está Bueno, bien o no? hasta ahora sí. Hasta ahora sí. Sí, sí, Que hasta la venida del Señor espero que esté bien, pues. Porque bueno, hasta... es que este tiempo de primavera, tú sabes, el tema de las alergias, Ya. no, pone a muchas personas medias complicaditas, pero gracias a Dios bien, y gracias por la invitación a tu programa. Bueno, queremos conversar de una fecha que es importante, como es ahora el fin de semana, que se viene el Día de las Iglesias Evangélicas, pero que está relacionado con ese hecho histórico del 31 de octubre. Claro. Bueno, un evento que ahora creo que para el 20, no, se postergó para el 27, ¿no es cierto? Se atrasó del 31 al... Se adelantó. Se adelantó, porque la fecha oficial es el 31 de octubre. Es el 31, pero hay cierta movilidad en alguna fecha que Exacto. se corre al lunes, se corre al... En fin. No, y calza justo con el 31 de octubre, porque nosotros históricamente recordamos ese gran movimiento de la Reforma Protestante del año 1517, donde un día 31 de octubre el doctor Martín Lutero clava sus famosas 95 tesis o propuestas en la famosa iglesia de Wittenberg en Alemania, y eso, por cierto, significó un inicio de un movimiento que nadie ni hasta ahora lo puede tener. Claro, fue fuerte eso. Bueno, partió quizás como una cosa más nomás ese día, porque era cierta costumbre de pegar en las universidades los temas a discutir. Pero trajo consecuencias grandes, Claro. porque había otros, mismo Erasmo de Rotterdam ya había Exacto. ido traduciendo el Nuevo Testamento, aunque después, claro... Sí, pues, hubieron los llamados pre-reformadores, ¿no es cierto? Como Juan Hus, ¿no? Rotterdam, el mismo Wittenberg, que fue el que en su imprenta, ¿no es cierto?, saca a la luz pública el texto de la Sagrada Escritura, el primer libro. Entonces, eso va a significar para lo que iba a ser posteriormente todo este periodo del Renacimiento, ¿no? Históricamente, el que mucha gente se interesara en el texto bíblico, por sí mismo andar buscando esas verdades, como lo hizo Lutero, como lo hizo, bueno, Zwinglio, ¿no? Calvino, y muchos hombres que estuvieron previo al movimiento de la Reforma Protestante. Claro, porque ella había introducido incluso en la Sorbona algunos textos, pero claro, empezó en los cantones, que en ese tiempo no se llamaba Suiza todavía, eran 13 cantones que estaban ahí, Exacto. en Berna, en fin. Exacto. Estaban todos, pero claro, había un forcejeo de ideas. Claro, prendió efectivamente muy fuerte lo de Lutero, Exacto. que además era un tipo muy brillante, ¿no? Justamente, ¿no? Un tipo brillante como los otros, que ese momento fue muy crítico, no solamente en el aspecto religioso, sino que habían elementos tanto políticos, económicos, morales, culturales, que fueron reuniéndose con el elemento religioso que trajo Lutero para que ya se difundiera y explotara, podríamos decir, este movimiento de la Reforma Protestante, que no solamente abarca el tema religioso, sino que fue también una manifestación que trastocó el tema político, el tema social, todo. Sí, lo que yo pienso que ocurre cuando sale de estos movimientos es que, como son tan de la base, tan de las esencias, que cambia todo el sentido de ser. Por ejemplo, antes el tema del trabajo, durante toda la Edad Media, era sacarle el quite al trabajo, no se trabaja, porque es una maldición de Dios, pero la exégesis, la interpretación que se dio desde allí es que el trabajo es una bendición de Dios y con textos sumamente fuertes basados en las Escrituras. Exacto. Entonces, bueno, trabajar es orar, decían, y vamos trabajando, y el norte de Europa se puso muy trabajador. Claro, y recordar que, bueno, la supremacía de la Iglesia en ese entonces, la Iglesia Católica Apostólica Romana, era una supremacía que oprimía, ¿no?, a aquellos que querían surgir y a aquellos, sobre todo, que estaban con una postura, un pensamiento totalmente distinto a lo que proponía la Iglesia en ese entonces. Y el tema político, el tema social, el tema económico, obviamente estaba también bajo el control, la dirección de la Iglesia en ese momento. Por lo tanto, había mucho sinsabor por parte de la sociedad que quería realizarse, quería alcanzar logros, ¿no es cierto? Y estaban impedidos de poder hacerlo. Y el movimiento llevó a que justamente las personas que tenían esa visión, ¿no?, de querer emprender, de querer desarrollarse, encontraran el momento oportuno para realizarlo. Porque como tú dices,
esa cultura de ese entonces, siglo XVI, era una cultura donde la parte religiosa era muy predominante en las personas. Entonces lo que se enseñaba de la iglesia hacia lo religioso era tomado como la autoridad. Y ciertamente con el movimiento de la Reforma se manifiesta un hecho importante, que uno puede leer por sí mismo el texto bíblico y darle una interpretación. Pero también va a surgir el principio de que la Biblia es su propio intérprete. Entonces, hay ciertos cuidados que también se mantuvieron en la Reforma Protestante para que la enseñanza bíblica no fuera un elemento que llevara a que cada uno la interpretara como quisiera, ¿no? Los reformadores se ciñeron a principios bíblicos para interpretar el texto bíblico. Sobre todo, como tú mencionas, el tema de la economía con Calvino. Él estableció ciertos principios que hasta ahora han influenciado en lo que es la economía mundial y que surge justamente de los principios bíblicos. La ética protestante, como dice por ahí un conocido autor. Entonces, desde allí partieron cómo se hace y cómo funciona. Economías como Estados Unidos, Holanda, Inglaterra, Alemania, o sea, muchos están, justamente son de la cultura protestante, de cómo funcionan. Exacto. Y históricamente los países de orden más capitalista, en el sentido de proveer, ¿no es cierto?, la oportunidad para que los emprendedores puedan desarrollarse libremente, tiene un origen calvinista, ¿no? Y las grandes naciones que tienen esa influencia son las grandes naciones económicas en el mundo y que han llevado a que, bueno, el mundo funcione como funciona ahora, ¿no? Aunque ciertamente después con Carlos Marx va a surgir otro sistema económico, el sistema socialista, que va a proponer otra manera, ¿no es cierto?, de llevar a cabo la economía. Pero el principio que se hereda de la Reforma Protestante respecto a ese tema es un principio que hasta hoy tiene influencia en todo el mundo, ¿no? Por eso no solamente, perdón, el tema religioso, sino que, aunque es lo principal, ¿no es cierto?, para nosotros, sino que también la Reforma Protestante hay que recordarla como un movimiento que afectó toda la vida, especialmente del occidente, en todas las áreas. Pero hay algunas cosas que de todas maneras hay que considerar. Hay elementos básicos como el trabajo, que independiente que sea capitalista, sea marxista, sea lo que sea, si no trabaja, el sistema económico se va a tierra de todas maneras. Entonces claro, lo que la Reforma sacó mucho a flote es eso de trabajar, pues. De que claro, la persona trabaje, claro, que produzca, que genere, que no sea una persona que no hace nada, sino que se trabaje. Exacto, bueno, porque en la Biblia misma también se establece que el tema del trabajo está implícito e explícito, ¿no El es que no cierto? trabaja no come. No, además que el mandamiento dice 6 días trabajarás, más el séptimo descansarás. O sea, desde el inicio del texto bíblico, ¿no?, desde el inicio de la historia que refleja el texto bíblico, se nos dice que hay que trabajar, ¿no? 6 días trabajarás, más el séptimo vas a descansar. En razón del contexto, ¿no es cierto?, de que el trabajo es una bendición y a la vez es un mandato del Señor. A veces se lo olvida alguno esto del 6 días trabajarás, hacen énfasis solamente en el día de descanso, El día de descanso, 6 días exacto, trabajarás, yo creo que hay que ponerle, pues. Justamente. Claro, sí, la Biblia habla de eso, del trabajo. Jesús dijo, mi padre trabaja y yo trabajo, o sea, no sé, ¿dónde sacó la Edad Media que el trabajo era una maldición y que había que sacarle el quita el trabajo? Bueno, Y a los hijos. Exacto, o sea, no es una enseñanza bíblica lo que es el ser holgazán, no, hay que trabajar, porque el trabajo a la larga es una bendición. De hecho, en la perspectiva teológica nuestra, en el nuevo cielo, en la nueva tierra, habrá trabajo, no, pero un trabajo que no cansa, un trabajo que no oprime. Habrá allí un momento donde uno se va a desarrollar en las habilidades que Dios le ha dado para que el trabajo realmente se disfrute, ¿no? Uno se alegre de trabajar, no como ahora que el trabajo para muchos oprime, cansa, fatiga, ¿no es cierto?, enferma. No será así. Pero eso se da mucho más en ciertas mentalidades del mundo, porque hay países y hay gente que se levanta contenta a trabajar. No es que hay que trabajar, que lata, no, hay que trabajar. Claro. Pero entonces, él puede ser un escultor y ahí está horas trabajando. Claro. Él puede ser un agricultor, pero trabaja contento. Claro, pero también ese trabajo fatiga. Uno está siempre trabajando, pero por eso cansa. Tiene ¿no? El séptimo, usted tiene mentalidad católica. Claro. Es que yo creo que el norte de Europa especialmente lo ve como una bendición el trabajo y lo hace con gusto. Claro. Bueno, trabaja 8 horas y después descansará, pero
nosotros a veces trabajamos una y descansamos la otra y nos damos vueltas. Por eso la productividad en nuestros países es bastante baja en toda la parte América, precisamente salvo la parte norte, Canadá, Estados Unidos, pero la productividad con nosotros es muy baja porque hacemos un montón de cosas, le damos vueltas, nos cuesta que el trabajo es una bendición. Claro, es una bendición, ¿no? Pero lo que yo digo es que en este periodo que a nosotros nos toca vivir, en esta era o este escatón, ¿no? Hablando en términos escatológicos, en esta era el trabajo fatiga, el trabajo cansa, ¿no? El trabajo para muchas personas es un fastidio, ¿no? En cambio, aquellos que sí, como tú mencionas, un escultor, un pintor, un músico, le agrada, porque han encontrado que el trabajo que realizan es lo que ellos quieren hacer. Pero hay muchas personas que no, que están es que por ahí obligadas, por ejemplo. Pasa nuestra mentalidad, por ejemplo, un profesor. Si Sí. uno ve a ese profesor que se levanta en la mañana y entra a la clase y está motivado con los chiquillos, pero Sí. ese profesor a las 8 de la mañana entra y ya, qué lata, vengo cansado, entonces, claro, no disfruta Claro, mira, el trabajo. Los chiquillos no aprenden. hay dos, yo pienso, situaciones históricas Ya. que para ilustrar este tema del trabajo. Primero, en 1800, ¿no? El tema de la esclavitud en Estados Unidos, que obligaban a trabajar a la gente de color. El trabajo para ella era Cada vez que era de fastidio, sol ¿no? a sol, sin dormir, Claro. sin comer, sin nada. ¿Qué pasó después de la Segunda Guerra Mundial en Alemania? Que las mismas personas, ¿no? Los mismos ciudadanos decidieron trabajar más, dar más, pero lo hacían con agrado porque lo estaban haciendo para levantar una nación, para levantar, ¿no es cierto?, un país, como también lo que ocurrió en Corea del Sur después de la guerra, ¿no es cierto?, que tuvieron con Corea del Norte. Ellos se dispusieron con ganas, ¿no es cierto?, con mucho entusiasmo para levantar una nación. El trabajo ahí que ellos realizaban podía ser más de 24 horas, más de 40 y cuánto, 8 horas son las que la ley establece, o 44. Ahora estamos en menos, 44, Ya, 45. 44, ¿no? Mucho más, pero lo hacían con ganas, ¿no? Con disposición, porque pensaban ellos, tenían la visión de levantar su país. Entonces ahí, claro, el trabajo lo hacían con mucha disposición, pero son momentos distintos. Claro, pero cuando uno ve, por ejemplo, la Biblia en Nehemías, ¿cuánto demoraron en construir el muro? 52 días. O sea, Claro. poquísimo, Sí. pero dice que estaban motivados trabajando. Justamente, ese es el tema. Entonces, la por eso digo motivación. la motivación y todo eso, porque nosotros siempre, como cultura en nuestros países, siempre el trabajo, que hay que trabajar. Pero para un país reformado del norte de Europa, el tipo se trabaja a las 7, está trabajando contento, no está ahí, Sí. que lata que hay que trabajar. Pues. Sí, porque en el fondo el hombre reformado, la mujer reformada, cuando trabaja, piensa que su trabajo lo hace para Dios, ¿no? Entonces, él lo quiere hacer de la mejor manera. Y eso es el principio de la excelencia que debe buscar uno. Porque todo lo que uno hace, lo hace como para el Señor. Entonces, el trabajo es un trabajo para Dios. Y hay que hacerlo de la mejor manera y hay que hacerlo también con disposición y con gratitud, con ganas. Claro, todo lo que hacéis, sea de palabra, de hecho, sea todo, porque ese es el principio reformado de que todo es para la gloria de Dios. Exacto. O sea, no es que cuando, no sé, yo el día domingo estoy en la iglesia y estoy para Dios y en la semana estoy trabajando para cualquier otro. Exacto. No, o sea, todo es para Dios. Entonces, Justamente. eso es lo que le cambia la mentalidad y que le dan deseo de trabajar. Justamente. Y ahí, en este movimiento de la reforma, claro, se enfocó en eso, ¿no? Con Calvino, sobre todo, este principio, ¿no? De que la gloria es de Dios y todo lo que hay que hacer, el trabajo, porque si tú ves la obra de Calvino, en lo que fue Ginebra, el tema del trabajo era pero algo sumamente muy, muy riguroso, ¿no? En sus horarios, en lo que tenían que hacer, porque claro, se aplicaba al principio que todo lo que hacen deben hacerlo para Dios, hay que hacerlo lo mejor y en el mejor tiempo. Posteriormente los puritanos, ya en el año 1600 en Inglaterra, van a tomar del pensamiento calvinista y ellos también van a realizar una vida, tanto allá en Inglaterra como en la Nueva Inglaterra acá en Norteamérica, ¿no es cierto?, de mucho trabajo, de trabajo, y ellos van a ser los que van a generar, por ejemplo, las primeras universidades como Yale, como Princeton, en Inglaterra Oxford, etcétera, etcétera, porque en su mentalidad estaba el que justamente, como decías tú, el trabajo es una manera de honrar a Dios, y más aún, en el caso de los puritanos, ¿no? El trabajo manifestaba el que uno es elegido de Dios, ¿no? Y si tú eres elegido de Dios, eso se evidencia a través del trabajo que tú haces. Y el trabajo, para que tú seas bendecido, va a generar riqueza.
porque la riqueza también Ahí va a ser un nuevo sinónimo, concepto, claro, pues. va a ser un sinónimo de bendición. Y ellos le daban. Claro, trabaja con todo lo necesario para él, además podía haber un excedente para que ayude a otros y así, y ahí partieron los principios de la economía también. Exacto. Entonces, todo eso viene de ahí, ¿no? De este movimiento de la Reforma Protestante, aunque también hay momentos históricos previos a eso que tenían que ver con esta idea del trabajo, pero se desarrolla de una forma más precisa y más universal a contar de la Reforma Protestante. Claro, una de las cosas que cambió, eso estamos diciendo, que es el concepto del trabajo. No es que le digan ahora va a trabajar más, no, sino que él en la concepción mental tiene otra idea del trabajo, pero también tiene otro concepto de la vida, eso del gozo, de la alegría, por eso que se canta, en fin. Claro, bueno, una de las áreas que llevó justamente a los príncipes alemanes a protestar contra la iglesia es que le dieran ciertas beneficios, ¿no es cierto?, libertades para desarrollar sus empresas, su trabajo, y lo pudieron hacer con el apoyo, ¿no es cierto?, de este movimiento. Y lo otro que tú mencionas, claro, la forma de vivir, la forma de expresar las emociones, ¿no?, dentro del contexto de las iglesias también va a ser un elemento importante que surge en la Reforma, porque eso de cantar ya es una cosa justamente el canto congregacional no era permitido hasta que viene este movimiento, ¿no es cierto?, con Lutero, Calvino, donde el canto congregacional, donde el pueblo que se congregaba ahí en la iglesia ya también podía cantar, ¿no? Y también el canto tenían que hacerlo de forma buena, no era cantar y cantar, sino que se preparaban y con música, con todo era fabuloso. Entonces, claro, surge el canto congregacional y la posibilidad de que no solamente los que están adelante o el clero cantara, sino que el pueblo también se adhiriera al canto para honrar a Dios. Y uno piensa también de por ahí, viene Juan Sebastián Bach, en fin, vienen los grandes autores precisamente componiendo temas de excelencia para la gloria de Dios. De hecho, el lema de Bach, Soli Deo Gloria. Exacto. Surgen justamente en músicos, y no solamente músicos, escultores, pintores, que van a llevar esa insignia, ¿no es cierto?, ese sello de esta libertad que surge en la Reforma, pero en esa libertad que tiene la responsabilidad de hacer lo mejor, de buscar la excelencia. Porque es un tema importante que se olvida en la iglesia, ¿no?, como herencia de la Reforma Protestante, la excelencia. La excelencia en todas las áreas. Muchas veces uno escucha, por ejemplo, a modo de ejemplo, yo lo digo, ¿no?, por ahí personas que ya cantan, ¿no?, y cantan desafinado, tocan desafinado y después dicen, total es para la gloria de Dios. Lo hacemos para la gloria de Dios como sea, pero Dios quiere lo mejor. Claro, porque dicen, él ve el corazón. Sí, puede ver el corazón que está dispuesto, pero es responsabilidad de ella preparar algo que justamente refleje que lo que está haciendo es para la gloria de Dios. Y Dios merece lo mejor, la excelencia. Y en todas las áreas, no solamente en el canto, en tu profesión tú tienes que ser el mejor periodista, tú tienes que ser el mejor profesor, el mejor, ¿no es cierto?, abogado, porque todo lo que tú haces es primeramente para la gloria de Dios. Eso está dentro del concepto de lo que uno denomina el coram Deo, que también deriva, ¿no es cierto?, de los hugonotes de Francia, posterior a la Reforma con Calvino. Los calvinistas franceses. Claro, donde el saludo que ellos tenían era ese, coram Deo, es decir, las 24 horas delante de la presencia de Dios. Y ante Dios tú tienes que vivir, ¿no es cierto?, como que lo que estás haciendo es para Él. Y todo lo que haces para Él debe ser lo mejor, lo mejor. Yo ahí a veces tengo una discrepancia con ser el mejor periodista, el mejor todo, porque a veces implica competencia y pegarle el codazo al otro. Yo la verdad es que siempre la idea es sacar lo mejor de uno para la gloria de Dios. O sea, lo mejor que voy a hacer. Sí. Si el otro lo hace mejor, bueno, es claro, fantástico, hágalo bien. Claro. Porque si no, nace un concepto de envidia, porque yo tengo que ser el mejor. Yo siempre digo, vamos a ser, no sé, de los mejores, vamos a... que todos crezcamos, porque eso es bueno, porque si no, se ponen una cosa que quiero ser el mejor y empieza a correr codazo para todos lados y no es el concepto bíblico tampoco. Tiene que haber una cosa de colaboración. Hay que hacerlo mejor conforme a las habilidades y capacidades que Dios le ha dado. Pero uno no va a hacerlo mejor y no va a conocer la habilidad y las capacidades que Dios le ha dado si no experimenta, si no estudias y ve hasta dónde puede llegar. Porque si piensa, no, yo no...
todo lo hago para Dios, pero no preparo nada pensando de que Dios igual lo recibe. Tengo que hacerlo lo mejor posible. Claro, claro, buscando desarrollar esas habilidades, esas capacidades que uno tiene. A veces sucede que uno es flojo, ¿no? Y hay muchos evangélicos que son flojos. Es que es lo que decía un poco, la cultura nos invade. Nosotros podemos ser, no sé, de cualquier, tenerla conceptualmente, pero como estamos en un ambiente, somos todo un ambiente latino y que nos cuesta llegar a la hora, que nos cuesta 50.000 cosas. Entonces somos parte de esa herencia, por dentro llevamos eso. Claro. Bueno, y ahora, volviendo un poquito a lo que decía, son más flojos en el sentido de que hoy se presta mucho los medios, las redes sociales, la internet, todo esto, para que algunos bajen ya un estudio hecho, ¿no? Sí. Un sermón hechito, y lo copien y eso lo exponen. O sea, esta comodidad ha producido flojera, creo yo, dentro del mundo evangélico, ¿no? Y no solamente el mundo evangélico, sino que en todo el mundo educacional, porque los mismos estudiantes universitarios bajan ya trabajo de hechos, ¿no? Los copian y los dan. Entonces, eso no está bien. Pero hay cosas que llegan a su extremo, porque hay gente que se le pagan exclusivamente para que haga un trabajo. Por ejemplo, la que le hacía los discursos a la primera dama de los Estados Unidos. No lo está haciendo gratis esa persona, le pagan y le pagan tanto. Y copió textual el discurso que había hecho otra primera dama con el escándalo mundial. Y eso pasa más de una vez. Le pagan a él para que haga el discurso de fulano y el discurso lo copió de otro. Y lo copió igual, hasta con la inflexión. Entonces uno dice, ¿dónde estamos? Justamente. Bueno, y ahí es donde uno se queda en que no desarrolla la habilidad y las capacidades que Dios le ha dado. Tiene que desarrollarse, ¿no? Tiene que ver que Dios puede darle, ¿no?, habilidad y capacidades para hacer grandes cosas. Y los países protestantes, los emergentes y los que han liderado mundialmente, justamente han iniciado su constitución, sus bases, pensando así, en buscar lo mejor, buscar la excelencia, en trabajar, en desarrollar las habilidades, en desarrollar las capacidades que uno tiene para hacer de esta nación algo grande, ¿no? Hacer de mi familia también una familia estable, etcétera, etcétera. Tiene que partir con eso, en que uno puede. Nosotros leemos la Biblia, ¿no? Y hay un texto que dice, con Cristo somos más que vencedores. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Con Cristo vamos de victoria en victoria. La Biblia habla mucho de avanzar, de crecer, de no quedarnos, sino que de madurar, de desarrollarnos, así como de producirnos, ¿cierto? Pero también en que uno como persona, uno como hombre, como mujer, con la ayuda de Dios puede desarrollar grandes cosas, puede hacer grandes proyectos, en la medida que se disponga y confíe en Dios y se ponga a trabajar como corresponde. Bueno, una de las mentalidades que siempre estaban era el caudillo. Ese tiene la razón y todos los demás para abajo obedecen. Uno ve con la Biblia, Pedro y Pablo a veces dice, yo lo resistí cara a cara. Claro, cada uno exponía sus argumentos. Sí. Sin duda, cuando uno leía las discusiones entre Calvino, Lutero, no es que uno manda y el otro obedece. O sea, en esta es mucho más democrático. Entonces ese ambiente democrático que es bíblico también. Por cierto que sí. De hecho, cuando llega acá a Chile David Trumbull, ¿no?, que es el que trajo, podríamos decir, a establecer en Chile la primera iglesia presbiteriana, aunque él era congregacionalista y trabajó como pastor para los anglicanos, ¿no? A final de cuentas reconoció en Chile como la obra de inicio para la iglesia presbiteriana. Bueno, él tenía esa visión, ¿no?, de ver más allá de lo que en ese momento había en el país, de ver más allá de la presión que tenían los protestantes aquí en Chile. En ese periodo estamos hablando de 1845, ¿no? Entonces, él ve más allá y se pone a trabajar según sus habilidades, sus capacidades. ¿Y qué es lo que hace él? Hace una obra maravillosa que hasta ahora, gracias a él, las iglesias evangélicas la tienen. Pastor, podríamos conversar siglos y siglos, siglos estelares, como dicen Eduardo. Así que muchas gracias por esta conversación, de ver esta mirada para que sea un poco más de, no sé, de lo que se siente, lo que se piensa con la reforma que partió en el 1516, pero que tiene sus raíces mucho más atrás. Así es. Muchas gracias, Pastor. Gracias.